Antes de que Cuba se constituyera en nación, esto es un tema polémico para los historiadores, ¿no? De cuándo nos constituimos en nación. El relato oficial presente en Cuba actualmente plantea la fecha de 1868. En mi caso personal, y no es que no sea el único en plantear eso, pero bueno, yo lo correría más hacia el siglo XX, porque se hace mucho énfasis en las formas estatales, en la aparición de un Estado, como por ejemplo ocurre en 1902. En 1902 aparece, sí, efectivamente un Estado, bueno, una independencia limitada, como todos conocemos, hasta 1934, pero realmente, digamos, si vamos a verlo desde la literatura y desde otras manifestaciones culturales, por supuesto, yo me he enfocado más en la literatura, en la filosofía, en el área del pensamiento. Sí, ya es algo que cuaja alrededor de los años 20, porque anteriormente, bueno, siempre ha habido la pregunta, ¿no? Si los mambises luchaban por la soberanía o por la libertad. No voy a entrar en ese tema. Pero bueno, he hecho todo estos antecedentes para plantear que como Cuba tiene, digamos, un discurso nacional o una nación tardía, eso demuestra que realmente fuimos un país que no solamente tuvimos la influencia de lo colonial, ¿no? Como normalmente se ha visto, sino que es una cultura que era bastante abierta hasta que, bueno, esto se fue cerrando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hacia lo nacional. Realmente todo el siglo XIX tiene mucha influencia de los Estados Unidos. Eso es innegable, creo que no hace falta recordarlo, hasta en la bandera y viéndolo así desde el punto de vista filosófico, ¿no? Como una especie de emergencia de la nación a finales de los 20, 30 y después con el fenómeno de la revolución que eclipsa a la nación, o sea, que absorbe la nación, lógicamente el lugar de conservación de ese discurso estaría fuera de Cuba, ¿no? Yo tengo un ensayo publicado en la Intermedia donde analizo eso. Esta conservación no es 100% pura, no es que hay que verlo en blanco y negro, de que Cuba abandonó la nación por la revolución, por un discurso, bueno, este famoso discurso del internacionalismo proletario, ¿no? Y la idea de Marx de que los obreros no tienen patria, y se ve en la Constitución de 76, ¿no? Donde los elementos socialistas eclipsan a los elementos nacionales, pero realmente sí, en lo que fue inicialmente el exilio en Miami se mantuvo, ¿no? Bueno, hablo Miami, pero no era exclusivamente Miami, también lo había en Madrid, Venezuela. Sí hay esa conservación. Lo que yo he visto, esa conservación más bien de un discurso nacional que, digamos, podemos ver en la generación de Orígenes, en la generación de la literatura de Orígenes, que es más hacia lo hispano, que ya te digo, estaba en consonancia con ideas de la época. No sé si recuerdas la famosa guerrita de los emails y el ciclo de conferencias del Centro Cultural Criterios hace algunos años, cuando estaba Desiderio Navarro vivo, donde se empezó a hablar de el fenómeno del estalinismo o el neostalinismo en la literatura cubana, digamos, se ha visto recientemente, por ejemplo, en el documental de Pavel Girotte, documental del caso Padilla, pero esto afectó gravemente a las ciencias sociales. Yo creo que aunque a mí no me gusta decir que la filosofía sea una ciencia social, afectó mucho a la filosofía cubana. Hay un libro que, aunque yo no estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice él, pero que se llama Filosofía cubana in nuce, de Alexis Jardines. Él trata este asunto. Y hay un ensayo mío que se llama La filosofía cubana, algo más que una aventura insular, del año 2009, donde yo analizo, digamos, la versión reciente de este relato, ¿no? Todo esto empieza con un discurso del año 68 del entonces primer ministro revolucionario, donde plantea que ha sido una sola revolución, ¿no? Esto, por supuesto, es una contradicción incluso con la idea de Marx. Marx era un historicista, o sea, y desde el punto de vista del historicismo es imposible
esa continuidad en el tiempo. Entonces los historiadores en Cuba han tenido que ajustarse a eso. En otra época tuvieron que, digamos, estar bajo la égida del marxismo-leninismo, no voy a decir ni siquiera el marxismo. Yo estaba pensando en estos días en una figura como Miguel Aldama. Yo creo, estoy seguro que si tú haces una encuesta, muy pocos cubanos saben quién era Miguel Aldama. Y Miguel Aldama fue un hombre que, aún siendo millonario, era uno de los hombres más ricos de Cuba, tuvo que salir huyendo a los Estados Unidos. Esa figura fue totalmente borrada, o sea, denostada de la historia de Cuba simplemente por pertenecer a una alta burguesía. Y entonces, bueno, ¿quiénes fueron los que llevaron a cabo la guerra de independencia? Entonces, se ha borrado prácticamente la historia de Cuba. Narciso López, eh, en fin, fue todo una relectura de la historia, y en muchos términos eso se mantiene. El caso de Montaner es interesante porque sí, se trató de un ensayista lógicamente influenciado, ¿no?, por la escuela austríaca, por el pensamiento de Friedrich von Hayek. Y, y bueno, sí, él dedicó tiempo a estudiar la historia de Cuba. Yo recuerdo un ensayo de él donde él planteaba que a partir de 1933 todos los partidos en Cuba eran revolucionarios, y que la idea de que la revolución era la única salida para lo que pasaba, para la crisis de Cuba, estaba ya en la Revolución del 30. O sea, sí, hay una figura que yo trabajo, es José Ignacio Rasco. Es un pensador que sí, también fue político, pero digamos que representa como un pensamiento político católico que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque recuerda que en el año 57 en Cuba el 90 y tanto por ciento de la población se identificaba como católico, aunque bueno, en la práctica sabemos que había sus fenómenos de sincretismo ya bastante arraigados en esa época. Estaba el caso de Juan F. Benemelis, que tiene una obra muy extensa. Bueno, él ya murió, y un exiliado que no vive, no sé si todavía está vivo o creo que murió recientemente en Argentina, que también representa ese pensamiento liberal, que ya te digo, no se puede totalmente excluir de la historia de Cuba, aunque sí ha habido una presencia más fuerte de un nacionalismo que yo no diría conservador. En Cuba nunca ha habido un conservadurismo, digamos, a la manera que lo hubo en España. Siempre hubo una vocación de ver a la sociedad desde el punto de vista laico. Entonces sí hay un camino. Muchas de estas figuras abandonaron el país, marcharon al exilio, pero mantener esa continuidad en el pensamiento ha sido difícil.